tema endémico de todo el Perú, pero particularmente de la creciente Lima macrocefálica, es el transporte. Estamos con Enrique Cornejo Ramírez. ¿Cómo estás, Enrique? Chema, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Volvemos otra vez a las andadas, es decir, nuevamente tenemos conflictos políticos derivados del transporte. Reforman la ATU, sacan a la responsable, ponen a otra persona, etcétera. Pero da la impresión de que estos son golpes un poco al aire porque el problema del transporte se agrava. Sí. ¿Cuál es tu enfoque, por favor, Enrique? Claro que sí. Gracias. Efectivamente, digamos, tratemos de dar la respuesta a tu pregunta con cifras. En Lima y Callao hay más o menos cerca de 10 millones de habitantes que estamos aquí, vivimos, trabajamos, pernoctamos en Lima, en fin. Y necesitamos los servicios públicos de una ciudad que es una mega ciudad. Pero Lima debe tener servicios públicos para unos 4 o 5 millones de personas. Y ahí empieza el problema. O sea, hay una demanda insatisfecha de servicios públicos de todo tipo, incluido el transporte público. Del 100% que vivimos en Lima y Callao, el 80% usamos el transporte público. Diferentes modalidades. Metro, metropolitano, que con todo lo que importa, y son muy buenos, son importantes, entre los dos solo atienden 1,5 millones de personas día. Y nosotros tenemos el 80% de 10 millones, son 8 millones. Entonces, ahí tienes la necesidad de los buses primero, luego de las micro, de las combis, las coasters, y también de los colectivos, cuando las rutas no son atendidas. Ahí, bueno, como economista debo decir que cuando hay una ruta que surge informalmente es porque hay una demanda no satisfecha. Por supuesto. Y creo que ha sido evidente en estos días que algunos de los corredores no están funcionando, o porque no están adecuadamente con la flota, o porque tienen problemas financieros serios de diverso tipo, pero que sin duda parten de una construcción de contratos de concesión que se hacen, como tú lo has dicho, como compartimentos estancos. Esto nace de un problema de no ver el tema desde un punto de vista integral. Y ahí entonces vamos al tema del día, ¿no? Es cambiada la presidenta de ATU, que fue creado como un organismo relativamente autónomo. Y por lo tanto la señora, no estoy discutiendo su gestión, ¿no? Pero tiene toda la razón cuando dice que esta institución se creó para un criterio autónomo que no estaba sujeto al vaivén político del gobierno de turno. ¿Y por qué? Porque ya estamos cansados, pues que todos los tiempos siempre es lo mismo, ¿no? Primero eran accidentes de tránsito, ahora es embotellamiento, ahora es falta de digamos, vehículos. Entonces, claro, repetimos el problema, pero empezando por ahí, hay un problema legal, ¿no? Porque la creación del ATU se hizo en el 2018, en diciembre del 2018, con una ley orgánica. Y según nuestra Constitución, estamos en un Estado de Derecho, la Constitución dice que hay una jerarquía de normas y una ley orgánica que se tiene que aprobar o cambiar con una votación calificada, ni siquiera puede ser cambiada por una ley normal, menos por un decreto supremo. Entonces ahí hay un problema que seguramente ya se verá en las instancias correspondientes, ¿no? Ese es el tema legal. El tema político claramente es que hay una insatisfacción de la gente en la calle y entonces el gobierno pretende seguramente con este cambio un poco forzado en la parte legal, ¿verdad? Sí. Pretende dar alguna solución, pero ¿qué solución se puede dar si el problema de fondos sigue sin atención? Me explico. Cuando la ATU, Autoridad Autónoma del Transporte Urbano de Lima y Callao, el nombre, ¿no? Se creó, tú abres la página web de ATU y dice un solo objetivo. Sí. Es fomentar el sistema integrado, así dice, sistema integrado de transporte en Lima y Callao. ¿Y qué es un sistema integrado? Algo coherente, cuyas partes forman parte de un todo y no que andan cada uno por su lado. Entonces, ¿cómo es que, vamos a hacer la analogía con el cuerpo humano, cómo es que este sistema tiene que funcionar? Tiene que haber un corazón, ¿verdad? Y un cerebro que sean los centrales del sistema, ¿verdad? Todo lo es importante, pero sin corazón y cerebro no funciona. Y el corazón y cerebro son los ejes troncales del sistema. Y los ejes troncales del sistema, por lógica, son los que llevan más pasajeros. Y los que llevan más pasajeros son los trenes, en este caso el metro de Lima y Callao, y los corredores segregados de aquí llamados el metropolitano, ¿no?
la línea 1 del metro de Lima y Callao, que va de sur a noreste, atiende a 550.000 pasajeros día. Y hace un poco más de 2 meses cumplió su pasaje 1.000 millones, para que veas. Okay. Solo el tren con sus varios viajes, claro, uno va varias veces, ¿no? 1.000 millones, para que veas cómo funciona una sola línea. Y el metropolitano con su troncal, dicho sea de paso, en el plan original habían 3 troncales del metropolitano, solo tenemos uno, ¿ya? A diferencia de Bogotá, porque Bogotá fue el modelo que se tomó. En Bogotá empezó este sistema, ¿no? Y allí todo Bogotá está mapeado con buses, ¿no? de este sistema segregado. Aquí se hizo uno, pero faltaron los otros 2. Y el uno está incompleto, porque llega hasta Naranjal. Naranjal, ¿no? correcto. Y entiendo que ahora el alcalde está tratando de avanzar en un tramo que iría hasta Caraballo, me parece. Pero ese corredor troncal debería ir hasta Ancón, ¿no? Y faltan 2 corredores troncales. Ahora, los corredores troncales son como, digamos, las arterias, el metropolitano y el metro, por ser los masivamente más, digamos, los que pueden recibir más gente, tienen que ser los ejes troncales. Cuando tengamos el metropolitano con sus 3 troncales, y por lo menos este uno completo, y el metro con sus 6 líneas ya planificadas, solo tiene una funcionando, entonces podríamos atender a un 30% del sistema, ya con niveles de otras ciudades que conocemos, ¿verdad? 30%. Sí, tampoco es que, no, claro, que atienden a todo. No, claro. Pero ahora se atiende a solamente 550 más 650.000, 1.100.000 de 8 millones más o menos que piden transporte público. Entonces, ¿en qué debe consistir el sistema? El cerebro, el motor, la troncal, líneas del metro de Lima y Callao y los corredores segregados. Luego vienen, esas son con sus arterias, ¿no? Hablando con el cuerpo humano. Luego vienen las venas, ¿no? ¿Qué son? Los alimentadores, los integradores, los famosos corredores de colores. Azul, morado, anaranjado, etcétera. Que son los que alimentan para que se lleguen a los masivos. Y también tenemos que tener buses auxiliares, ¿verdad? Eso tiene que ir ordenándose en el tiempo. Entonces, lo que debería pasar es que partiendo de cierto año, esto no se va a poder hacer inmediatamente, Chema, ¿no? Se van corriendo los años, pero va corriendo también el periodo en que esto se puede hacer. Yo diría que en unos 10 años, así realistamente, podríamos pensar en tener ya un sistema integrado, ese que dice la norma. Pero hay que acelerar las líneas del metro. 10 años suena bastante, ¿eh? Es que otra cosa es demagógica. Es demagógica. Sí. Porque tenemos un problema demasiado complicado y hay que ir haciéndolo también con un criterio social. En Ecuador, que también se hicieron corredores segregados, pero era más chiquito el problema, en Quito en particular, tuvieron el buen criterio de preparar a los que ahora, los que eran en ese momento los buses, las combis, el equivalente, para que formaran parte, sus propias empresas formaran parte de los consorcios. Aquí más bien se optó por consorcios extranjeros, y eso es quizás un problema de origen que habría que corregir. Había que ir formando consorcios de los transportistas formales que sean los rescatables y dándoles ya la posibilidad de que puedan tener pulmón financiero y todos los requisitos para formar parte de las licitaciones. Pero además de eso, está el problema de que está muy lenta la línea del metro. La línea 1 del metro ya funciona plenamente, necesita más digamos, líneas, más vehículos, trenes, ¿no? En horas punta. La línea 2 está haciéndose desde el 2014. Okay. Ya lleva 8 años y algo más. Cuesta un poco más de lo que se dijo que iba a costar y está apenas al 50%, ¿no? 51%. En el mejor de los casos estaría listo en el 2024, dicen. Yo creo que así como va, no terminarán. Voy a una pequeña pausa con tu venia, por favor, y volvemos con Enrique Cornejo. Con Enrique Cornejo. Nos ha estado explicando varias cosas en la primera parte de esta entrevista. Y me quedo con una que me parece importantísima. Porque todo el que llega quiere hacer como si comenzara de cero las obras. El ejemplo palmario lo tenemos en el metro de Lima. Hemos debido tener el metro hace muchísimo tiempo más. Pero además ahora estamos viendo otro tipo de cosas que tienen en crisis de transporte. Y hay una cosa
como recordaba Enrique, que la interferencia política pues es nefasta en esto, ¿no? Y claro, a nadie le gusta hacer esperar a la gente, a nadie le gusta que haya tolladeros, etcétera. Y quizá lo más grave, no se nos dice la verdad. O sea, no se nos dice, ¿quieres una obra? Sí, va a costarte tanto y tu gasta se va a ver interrumpida por tanto. Así es. Y entonces de pronto ahí, bueno, tendré que aceptarlo. En la experiencia de la línea 1, que también molestamos a la gente, sin duda, 18 meses de construcción en una ciudad que no deja de trabajar, pero teníamos pues unos criterios de informar a las personas, a los comerciantes, toda la avenida Aviación, ¿no? Cuando había campaña del Día de la Madre o campaña de Navidad, bajábamos el ritmo de construcción de los turnos, sí, para que los carros puedan llegar sin tanto desvío y ellos puedan vender algo. Entonces, y sobre todo cumplimos, dijimos, tal fecha va a ser, 18 meses, y efectivamente, en el mes 19 ya no había construcción. Okay. Entonces, decir la verdad y al mismo tiempo cumplir con los plazos es parte de una credibilidad que hay que tratar de recuperar en la gestión pública. Lo segundo es ver cuál es el sistema que mejor funciona. Y está claro, por lo que vemos en la línea 2, que el método que se usó en la línea 1 fue mejor. Es un poco técnico, pero lo explico en breves segundos. El método de la 1 fue un concurso oferta a precios unitarios, que quiere decir que se hicieron los estudios y la obra con el mismo consorcio ganador. Eso ahorró 1 año y medio de concurso, pero además sin dejar de hacer los estudios, ¿no? Es un sistema que se utiliza, que la ley lo permite, y a precios unitarios, en lugar del famoso suma alzada como llave en mano, digamos, ¿no? Significa que hay unos precios predeterminados, públicamente predeterminados, y lo que se miden son los metrados construidos. Entonces se multiplican los metros construidos por el precio que ya existe, P por Q, listo, valor, tantos metros se paga, más metros se paga más, menos metros se paga menos, no hay metros, no se paga nada. En cambio, en estos concursos, que no son concurso oferta, el problema que pasó con la línea 2 es que se perdieron 2 años porque quien fue contratado para, entiendo, una empresa italiana, para hacer los estudios, no lo terminaron. Se demoraba mucho. Y entonces el gobierno se dio cuenta y dijo, bueno, entonces encarguémosle al que va a hacer, los que están ahorita en la línea 2, que terminen los estudios. O sea, perdieron 2 años, porque eso lo debieron decir al principio. Segundo, 2 años, para que te des una idea, Chema, hay un cálculo que hizo una vez el Colegio de Ingenieros. Considerando un galón de 84, ya no existe ahora, no es el regular, pero considerando un galón de 84 que gastas diariamente por las 3 horas promedio que andas en el tránsito, ¿ya? Y 1 hora perdida de trabajo, multiplicado por las horas hombre y el valor de eso, más el costo del galón 84, salía que en Lima y Callao, por no tener sistemas integrados masivos, gastamos o dejamos de tener $4.000 millones. Qué espanto, Dios. Entonces la línea 1, esto para hacer el costo-beneficio, ¿no? Uno dice, ¿qué caro que es? ¿No? Pero es más caro no tenerlo. La línea 1, con las obras de 20 años atrás, 30 años ya, que empezaron en los 80 y que estaban ahí abandonadas, ¿verdad? Costó, con dólares actuales, $2.000 millones, con sus 35 kilómetros y todas sus estaciones, desde Villa El Salvador hasta San Juan del Brigancho. La línea 2, que se está haciendo por abajo, es cierto, que pudo hacerse en tramos por abajo y en tramos por arriba, tiene también 35 kilómetros y ya está costando cerca de $7.000 millones. ¿No? 5.500 fue el inicio y esto, ¿no? La línea 3 y la línea 4 están planificadas inicialmente con $5.000 millones cada uno. Pero vamos a ver, si cada año dejamos de tener o gastamos de más $4.000 millones, o sea, la línea 1 se pagó en medio año, ¿no? Digamos, haciendo el cálculo. Y las líneas que siguen, además manejadas técnicamente, podrían repagarse completamente entre 5 y 10 años. Pero ¿qué valor le ponemos a la tranquilidad? ¿Qué valor le ponemos al pulmón que no se contamina? Claro, no sabemos calcular esas cosas. Sí. No sabemos saber cuándo, no sabemos valorizar el tiempo. Time is gold o time is money. Nosotros no creemos en eso, tenemos otra visión del tiempo. El tiempo nos parece gratuito. Por eso esta parte de la modernidad no la masticamos. Y el tiempo es calidad de vida. Claro. Yo hice un cálculo que los habitantes de Lima y Callao, con el promedio de edad que vivimos aquí,
nos pasamos 7 años de toda nuestra vida en el transporte público. Bueno, 7 años de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el valor de que una persona pueda llegar 1 hora y media antes a su trabajo y empiece a producir con alta productividad y descansado? ¿Y cuál es el valor de una madre o un padre que puedan regresar no a las 11 de la noche, sino a las 8 y media a su casa y puedan ver dormir a sus hijos antes de que vayan al colegio? Algunos no lo ven sino el domingo. Sí, eso tiene un valor, y eso tiene que ver con la integración de la familia, eso tiene que ver también con hogares que hoy son disfuncionales, con violencia y tantas otras cosas que vemos. Es un tema bien completo. No sabemos medirlo, lo que es calidad de vida no lo contabilizamos, no sabemos. Y ahora lo que tenemos son varios actores, ¿no? El Ministerio de Transportes, entiendo que la ministra está tratando de retomar el tema y tal vez por eso se ha producido esta acción cuestionable legalmente, pero no. Está el municipio que también está empadronando o pidiendo que empadronen a los colectivos, a los taxistas, en fin. Entiende que hay un problema y él es el alcalde. Pero el alcalde ya no tiene control de estos temas. Es el ATU y el ATU depende del MTC. Pero el MTC depende del MEF. Porque para desarrollar estas obras que estamos hablando, ¿no? El MEF tiene que poner el dinero. Porque no hay obra de transporte público en ningún lugar del mundo serio, ¿no?, que se haga sin subsidio. Porque el transporte público es un bien público esencial, ¿no? Esencial. Entonces, ahí está el tema. Si no hubiese subsidio, ¿qué ocurriría, por ejemplo? Te voy a poner el caso de la línea 1 del metro. Exactamente. Si no hubiera subsidio, el pasaje debería costar no menos de 4 soles. Claro. Y cuesta 1,50 sol. Y cuesta 1,50 sol. Y claro, la diferencia la paga el Estado, la pagamos todos nosotros. Sí, claro. Pero claro, es la diferencia entre ir con calidad que nos merecemos todos y ir como va millones todavía de peruanos que viven en Lima y Callao en los micros, en fin, como sabemos más, ¿no? Lo que ocurre es que nuestro público también prefiere la incomodidad a que le suban 1 centavo el precio. No creas, el que se subió al metro ya no se va. Ah, claro. Ya no se va. Bueno, ahí ha venido una diferencia notable. O sea, para mí el metro tiene, aparte de la utilidad práctica de llegar a tiempo, llegar antes, movilizar el comercio. 3 soles de ahorro diarios. Claro. Tiene un factor simbólico, porque ha demostrado varias cosas. Uno, la gente sí puede respetar determinadas normas. Por ejemplo, la famosa línea amarilla. No se pasa en la línea amarilla. Eso es algo que todo el mundo decía, no, eso es en Europa nomás. No es en Europa. Acá también es. Segundo, la gente puede tener actitudes de urbanidad dentro de un vehículo de transporte y entrar ordenadamente a él. Entonces, para mí el metro tiene ese valor, vamos a llamarlo así, social o cultural, amén de todo lo otro, ¿no? Pero esto último, claro, yo no te lo puedo medir, ¿no? O sea, no. Pero deberíamos saber cuánto cuesta eso. Pero claro que tiene un valor social, por supuesto. Valor social. Los economistas hablamos en la evaluación de los proyectos, de evaluación económica de proyectos y evaluación social de proyectos, donde entran todos estos elementos. Y hoy en día hay toda una corriente para medir en términos económicos lo que significa el bien común o la felicidad, que finalmente es el objetivo de todo gobierno, cualquiera sea su ideología o su punto de vista particular, ¿no? Por eso salen todos los años el ranking de la felicidad, ¿no? Sí, pues, donde entran muchos factores que se miden matemáticamente todos. Sí, claro. Antiguamente no, esa parte es espiritual nomás, no, eso también tiene que ver. Donde curiosamente un país como Japón, que es una potencia, un país admirable, está en el puesto 34. Efectivamente, 34. Bastante más bajo de lo que debería estar por su desarrollo socioeconómico. Y por una razón que todavía no entiendo, pero la estoy investigando, los países nórdicos, eso es tremendo, es Suecia, Dinamarca, Finlandia, número 1, segundo año consecutivo, Enrique. Toda esa zona. Y nosotros los latinos nos reímos, esos gringos son aburridazos, pues. No son tan aburridos. No sé, ¿influirá el frío? ¿Qué será? Bueno, sus sistemas de gobierno, sus instituciones son sólidas, ¿no? Instituciones son sólidas. No son países tan grandes tampoco. Tampoco son de menos población. Sí. Pero toda esa zona, mira, tienes Islandia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza, bueno, más abajito Alemania, Austria, ¿no? Países Bajos, todos están entre los 15 primeros del ranking. Claro, lo que pasa es que tienen unos servicios realmente notables. Allí no hay la discusión, Chema, que tenemos todavía en el Perú y que es lamentable, el mercado, el Estado. El mercado tiene su tarea. ¿No es cierto? El inversionista privado tiene su tarea, tiene que pagar sus impuestos, no puede contaminar y los impuestos son altos.
pero el Estado brinda todos los servicios públicos de altísima calidad: educación, salud, seguridad social, infraestructura. Por supuesto pagas unos impuestos del Padre y Señor mío, Sí. pero lo ves. Sí, lo El ves, los resultado toca lo como ves. Santo Tomás, ver para creer, ¿no? Bueno, y que acá estamos todavía en una etapa un poco primitiva de la parte ideológica de la discusión. Estado versus mercado, no es así en ninguna parte. Sí, pues, por lo menos si nos No, atenemos es a los así. resultados. Claro. Yo estoy haciendo un estudio con los 7 indicadores más importantes. Uno es el índice de felicidad, pero también está el PBI per cápita, el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, el índice de competitividad de World Economic Forum, la esperanza de vida al nacer. Esos países nórdicos tienen esperanza de vida al nacer promedio, 84 años hoy día. Promedio. O sea, ya algunos llegan a los 90 o 100. Claro. Y ya no digo la esperanza de vida después de los 65, es otra, ¿no? Ya esa es una 15 o 20 años más. Entonces, definitivamente, esto es un tema que hay que mirar. No para aplicarlo exactamente, cada país tiene su realidad, pero sí, yo diría que no hay que inventar mucho, ¿no? Y volviendo al tema del transporte, yo resumiría así. El Ejecutivo, si quiere realmente tomar este tema bien, sin demagogia, bueno, aceleren la línea 3, que ya está planteada para este año, convocarla, completen los estudios de la línea 4, aceleren la 5 y la 6, y en 2 años saquen las 4 líneas a concurso. No lo hagan como en la 2, que ya saben que no funciona, y evalúenlo en la línea 1, pónganle los contenidos que quieran ponerle adicionales, pero háganlo. Y eso, ya que sea un solo golpe para Lima y Callao, no por partecitas. Ayudemos al alcalde a completar su troncal 1 lo más al norte posible. Si va hasta Caraballo, que vaya hasta Caraballo, y ayudemos lo que pueda hablar con el Ministerio de Economía, para que Economía suelte el dinero y den el subsidio para que los corredores puedan caminar de una manera adecuada, ¿no? Y en tercer lugar, no perdamos de vista que esto tiene que ser, como dice la norma, un sistema integrado. Y otra cosa más, ¿por qué en el Perú tenemos siempre que estar a la saga de lo que pasa en el mundo? El 2030 se acabó la producción de vehículos a gasolina y petróleo, ¿no? 2030, Europa, solo movilidad eléctrica, y Estados Unidos tuvo que hacer lo mismo. Si el 2030, 2 socios importantes de Perú empiezan con la movilidad eléctrica, ¿cuándo llegará Perú? ¿El 2070? No, pues tenemos que arrancar desde ahora. Ayer he visto un carro acá con una serie de letreros. Sí, hay 2 que están planteando. Lo vi por acá. Y en Tacna también ya están mostrando 2 en la zona franca de Tacna. Entonces doy una sugerencia, que a partir de ahora los vehículos que vayan a ser autorizados para transportar, empezamos por el transporte público, ¿no? Ya no pueden ser los vehículos que dentro de 10 o 15 años no van a existir. Entonces vayamos reduciendo el parque y cambiándolo a movilidad eléctrica o a movilidad con gas natural, como funciona todo el transporte público en este momento. Bueno, muchas gracias por la visita, Enrique. Enrique. Muy amable. Enrique Cornejo Ramírez estuvo con nosotros. Atención al...